Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del Evangelio según Mateo, el capítulo 13. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y las multitudes que llegaron eran tan grandes que él subió a una barca y se sentó mientras toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les enseñó muchas cosas, usando comparaciones. Les dijo: escuchen, un sembrador salió a sembrar, y al ir sembrando, algunas semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno rocoso, donde había poca tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra no tenía profundidad. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y, como no tenían raíces profundas, se marchitaron. Otras cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Y otras cayeron en la tierra buena, y empezaron a dar frutos. Unas dieron 100 veces más de lo que se había sembrado, otras 60 y otras 30. El que tenga oídos, que escuche con atención. De modo que los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas usando comparaciones? Él les respondió: a ustedes se les concede entender los secretos sagrados del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo a ellos usando comparaciones, porque aunque ven, en realidad no ven, y aunque oyen, en realidad no oyen, ni tampoco comprenden nada. En ellos se cumple esta profecía de Isaías: ustedes van a oír, pero jamás van a comprender. Van a mirar, pero jamás van a ver, porque el corazón de este pueblo se ha hecho insensible. Se han tapado los oídos y han cerrado los ojos, para que nunca vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni comprendan con el corazón, ni regresen a Dios y ellos los amen. Sin embargo, felices los ojos de ustedes que ven, sus oídos que oyen, porque les aseguro que muchos profetas y personas justas desearon ver las cosas que ustedes están observando, pero no las vieron, y oír las cosas que ustedes
están oyendo, pero no las oyeron. Así que ahora escuchen lo que significa el ejemplo del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino, pero no la comprende, el maligno viene y arranca lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla que se sembró junto al camino. La semilla que se sembró en terreno roscoso es el que oye la palabra y enseguida la acepta con alegría, pero no tiene raíces profundas en su interior y solo sigue adelante por un tiempo. Cuando surgen dificultades o persecuciones por causa de la palabra, enseguida tropiezan. La semilla que se sembró entre los espinos es el que oye la palabra, pero deja que las preocupaciones de este sistema y el poder engañoso de las riquezas lo ahoguen, y por eso la palabra no da fruto. Y la semilla que se sembró en la tierra buena son los que oyen la palabra y comprenden su significado. Estos sí dan frutos. Unos producen 100 veces más, otros 60 y otros 30. Entonces les puso esta otra comparación. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró en su campo buena semilla. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando los tallos brotaron y aparecieron las espigas, también apareció la mala hierba. Así que los esclavos del señor de la casa vinieron y le dijeron: Amo, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿por qué hay mala hierba? Él les dijo: esto lo hizo un hombre, un enemigo. Los esclavos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les respondió: no sea que al arrancar la mala hierba arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y en la temporada de la cosecha les diré a los cosechadores que primero arranquen la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que luego la arrojen, y que luego recojan el trigo y lo guarden en mi granero. También les puso esta otra comparación. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta semilla es sin duda la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de todas las plantas del huerto y se convierte en un árbol. Y así las aves del cielo vienen a refugiarse entre sus ramas. Y les plantó otra comparación más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 grandes medidas de harina. Al final, toda la masa se fermentó. Jesús les dijo todas estas cosas a las multitudes usando comparaciones. De hecho, nunca les hablaba sin utilizar alguna comparación. Así se cumplió lo que se había anunciado por medio del profeta, que dijo: abriré mi boca usando comparaciones, proclamaré cosas que han estado escondidas desde la fundación. Luego, después de despedir a las multitudes, entró en la casa con sus discípulos. Se le acercaron y le dijeron: explícanos el ejemplo de la mala hierba en el campo. En respuesta, él explicó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino.
La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es la conclusión de un sistema y los cosechadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la mala hierba y se quema en el fuego, así pasará en la conclusión del sistema de cosas. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos sacarán de su reino todas las cosas que llevan el pecado, y a las personas que violan la ley, y las arrojarán en el horno de fuego. Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes. En ese tiempo los justos brillarán en el reino de su Padre, tanto como el sol. El que tenga oídos, que escuche con atención. El reino de los cielos es como un tesoro que estaba escondido en un campo y que un hombre encontró. El hombre lo volvió a esconder y, de la alegría que le dio, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. El reino de los cielos también es como un comerciante viajero que busca perlas finas. Al encontrar una perla muy valiosa, se fue y enseguida vendió todas las cosas que tenía y la compró. El reino de los cielos también es como una red de pesca, que bajaron al mar y recogieron peces de todo tipo. Cuando se llenó, la arrastraron hasta la playa, se sentaron y se pusieron los peces buenos en recipientes, pero los que no servían los desecharon. Eso es lo que pasará en la conclusión del sistema. Los ángeles saldrán, separarán a los malvados de los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes. ¿Comprendieron ustedes el sentido de todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces les dijo, en ese caso, sepan esto: todo maestro que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como un hombre, el señor de la casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Después de ponerles esta comparación, Jesús se fue de allí. Cuando llegó a su tierra, se puso a enseñar en las sinagogas de ellos y les dijo a la gente, y dejó a la gente impactada. Decían, ¿dónde consiguió este hombre esta sabiduría y el poder para hacer estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre la que se llama María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas y sus hermanas? ¿No viven todos aquí con nosotros? Entonces, ¿dónde consiguió él todas estas cosas? Y esto se convirtió en un obstáculo para que creyeran en él. Pero Jesús les dijo, al profeta se le honra en todos lados, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y por falta de fe de ellos, él no hizo muchos milagros allí. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la lectura que el día de hoy hemos escuchado tú y yo, ¿qué es lo que hoy Dios nos quiere decir para nuestra vida, hermano? Hoy Dios, ¿qué es lo que nos menciona para nuestra vida? Hoy Dios nos habla y nos menciona de algo muy importante que tenemos que hacer nosotros como cristianos y como hijos de Dios.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, mis hermanos. Hoy Dios dice que nosotros tenemos que dar frutos. Y tenemos que dar frutos buenos. Hoy Dios nos habla de esos frutos que tenemos que dar. Y nos pone un ejemplo para que entendamos y nos demos cuenta en qué punto nos encontramos de nuestra vida. Si realmente somos la semilla que da frutos buenos, o si somos la semilla que se echa a perder y no da frutos. Hoy Dios nos habla de eso, porque es importante que en la vida de nosotros también demos frutos buenos en nuestra vida. Y también nos habla hoy Dios y nos vuelve a mencionar y nos pone un ejemplo de cómo va a ser el tiempo final o la conclusión de todo este sistema de cosas. ¿Por qué nos habla y nos menciona Dios de eso? Porque Dios quiere que tú y yo estemos bien preparados para que tú y yo seamos de las personas que lleguemos a estar con Él para siempre y eternamente, hermanos. Por eso es que Dios nos va preparando día tras día y nos va diciendo lo que tenemos que ir haciendo paso a paso. Así como el día de hoy nos menciona que tenemos que dar frutos y tenemos que dar frutos buenos. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya explicando y diciendo paso a paso. Empieza la palabra de Dios diciendo: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y las multitudes que llegaron eran tan grandes que él se subió a una barca y se sentó, mientras toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces él les enseñó muchas cosas usando comparaciones. Jesús enseñaba a las multitudes. Jesús les enseñaba y les hablaba lo que realmente tenían que hacer en su vida, usando comparaciones y dándoles a entender en qué posición y en qué lugar se encontraban cada persona. Porque entre toda esa multitud había gente que nomás estaba ahí para criticar. Acuérdense que también había gente que estaba ahí que buscaban la manera de cómo matar. Y Jesús sabía que entre toda esa gente que se encontraba ahí con él, no toda esa gente era buena. No toda esa gente quería realmente escuchar lo que él les tenía que decir para su vida. Él sabía que no. Él sabía que eran unos cuantos las personas que realmente se interesaban en escucharlo y aprender lo que él les decía para ponerlo en práctica en su vida. Por eso es que pone la comparación del sembrador, de la semilla. Y esa semilla significa y refleja nosotros. Pero dejemos que la palabra de Dios nos lo vaya diciendo. Dice: entonces les enseñó muchas cosas usando comparaciones. Les dijo: escuchemos atentamente. Fíjate cómo la palabra de Dios les dice claramente que escuchen lo que Él les tiene que decir. Y empieza diciéndoles: un sembrador salió a sembrar, y al ir sembrando algunas semillas,
cayeron junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno rocoso, donde había poca tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra no tenía profundidad. Pero cuando se dio el sol, las plantas se quemaron y, como no tenían raíces profundas, se marchitaron. Otras cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Y otras cayeron en tierra buena, y empezaron a dar frutos. Unas dieron 100 veces más de lo que se había sembrado, otras 60 y otras 30. El que tenga oídos, que escuche con atención. El que tenga oídos, que escuche con atención. Aquel que realmente le interese la palabra de Dios y que esté dispuesto a escuchar con atención, que escuche con atención. Así dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, como te expliqué, en aquel entonces, entre toda la multitud que estaba frente a él sabía que toda la gente que se encontraba ahí no era toda la gente que quería escuchar con atención. Eran unas pocas personas las que realmente querían escuchar con atención lo que Jesús les enseñaba y les decía. ¿Para qué? Acuérdense que la palabra de Dios nos enseña y nos dice lo que tenemos que ir haciendo en nuestra vida para ir cambiando nuestra vida a como Dios quiere que realmente tú y yo la vivamos, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. De modo que los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas usando comparaciones? Él le respondió: a ustedes se les concede entender los secretos sagrados del reino de los cielos, pero a ellos no. Fíjate, hermanos, qué gran privilegio tenemos nosotros los que realmente queremos escuchar con atención la palabra de Dios y la ponemos en práctica en nuestra vida, siendo obedientes a lo que Dios nos va diciendo. Hoy Dios nos dice a ustedes, a ti, hermano, a mi hermano, Dios nos concede a mí y a ti entender los secretos sagrados del reino de Dios. Los secretos sagrados, los secretos que te van a ayudar a ser una mejor persona en tu vida si los pones en práctica. Los secretos sagrados que te van a ayudar a alcanzar la promesa más grande que Dios ha hecho a la humanidad, que es la vida eterna. Y esto se encuentra, dice la palabra de Dios, en los secretos sagrados del reino de los cielos. Porque a ellos no se les ha concedido. A ellos. A las personas que no les interesa en lo mínimo, escuchar la palabra de Dios. A todos aquellos que no les interesa en lo mínimo acercarse a Dios. A esas personas no se les ha concedido el que entiendan los secretos sagrados del reino de los cielos. ¿Por qué no se les ha concedido? Porque son personas que no quieren acercarse a Dios. En cambio, tú y yo, hermanos, que queremos y nos acercamos a Dios y que queremos servir realmente a nuestro Padre y Dios Yahvé por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que a ti y a mí se nos ha concedido entender los secretos sagrados del reino de los cielos.
los secretos sagrados. Y como te dije, los secretos que te van a ayudar a ti a ser una mejor persona en tu vida. Los secretos sagrados que te van a ayudar a que alcances la promesa más grande, que es la vida eterna. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Por eso les hablo a ellos usando comparación, porque aunque ven, en realidad no ven, y aunque oyen, en realidad no oyen, ni tampoco comprenden nada. Esa es la gente que vive en el mundo. Dios nos habla de la gente que vive en el mundo y de nosotros que somos los hijos de Dios. Las dos personas, la que vive en el mundo y los que queremos y vivimos sirviendo a quién, a nuestro Padre Dios. Los que viven en el mundo, dice la palabra de Dios, que ven, pero en realidad dice la palabra de Dios que no ven. Porque dice, porque aunque ven, en realidad no ven. ¿Te acuerdas que una vez en un video yo te explicaba que hay muchas personas que todavía están ciegas? Dice, ciegas totalmente, aunque vean con los ojos carnales, pero están ciegos. Ciegos como espiritualmente. Porque con los ojos carnales que vemos, nomás vemos las cosas del mundo, pero no podemos ver más allá. En cambio, con los ojos espirituales que Dios nos abre, vemos más allá las cosas del mundo. Por ejemplo, un ejemplo muy simple que te voy a poner. Yo veo más allá de las cosas del mundo. Yo veo la salvación que Dios ha dado a todos aquellos, fíjate bien, a todos aquellos que realmente crean en nuestro Señor Jesucristo, a todos aquellos que realmente se acerquen a Dios y sean obedientes ante lo que Dios dice. Yo veo más allá, veo esa salvación, yo veo los cielos nuevos y las tierras nuevas que Dios habla en su palabra. Yo ya las veo. Yo veo todas las cosas que Dios nos ha prometido y que las va a cumplir, y algunas ya las ha cumplido. Yo lo veo porque lo veo con los ojos espirituales, no con los ojos carnales, hermanos, con los ojos espirituales. Y los ojos espirituales te hacen ver más allá de lo que está en el mundo. Y la salvación de la vida está más allá de lo que hay en este mundo. Pero la gente que vive en este mundo y que está ciego espiritualmente, que nomás ve con los ojos carnales, nomás ve las cosas que hay aquí en el mundo, pero no ve más allá. Y como no ve más allá, no sabe lo que hay más allá, que es súper mucho más valioso que lo que está aquí en el mundo, hermanos. Sí, hermano, yo te puedo decir eso por mi propia persona, porque lo que yo veo más allá de lo que hay en este mundo es mucho más valioso que lo que está en este mundo. En este mundo yo veo enfermedades. En este mundo yo veo destrucción entre los seres humanos unos con otros. En este mundo se ve la maldad que está consumiendo al ser humano en este mundo, y lo ven con los ojos carnales, y es lo que ve toda la gente.
en este mundo ven la corrupción que hay, pero con los ojos espirituales, con los ojos que Dios nos abre para ver más allá de lo que hay en este mundo, que son cosas mucho más valiosas, empezando por la vida eterna y siguiendo que Dios ha prometido que va a haber cielos nuevos y tierras nuevas para todas aquellas personas, donde dice la palabra de Dios que ya no va a haber ni enfermedad, que ya no va a haber ni maldad de lo que hay en este mundo. Yo lo veo con los ojos espirituales. Por eso es que la palabra de Dios habla y nos menciona otra vez a las personas que viven en este mundo, las que están en este mundo y las personas que vivimos obedeciendo a Dios. Las personas de este mundo nomás ven con los ojos carnales y ven las cosas de este mundo, pero no ven las cosas más allá de este mundo. Las personas espirituales como tú y como yo, que servimos a Dios y nos acercamos a Dios, vemos las cosas más allá que hay de este mundo. Las cosas que Dios ya ha prometido y que ya están ahí, las vemos nosotros. Y por eso es que nosotros día tras día luchamos, sí hermanos, luchamos día tras día por ser mejores personas. Luchamos por obedecer a Dios como Él quiere que lo obedezcamos. Es una lucha día tras día. Porque acuérdate que aún nosotros tenemos las imperfecciones del ser humano. Nosotros también las tenemos y día a día luchamos y luchamos. Pero ¿por qué luchamos día a día? Porque nosotros ya vimos las cosas que hay más allá de este mundo y que son las cosas más valiosas de este mundo. Por eso es que día a día luchamos, porque ya las vimos. Y te lo digo por mi persona, yo ya las vi. Mucha gente me podrá juzgar de loco, decir, ¿cómo es que ya las vio? Ese sí se le bota la cuarta, pero no, hermanos. La palabra de Dios dice que cuando Él nos abre los ojos espirituales, no los carnales, los espirituales, podemos ver más allá. Podemos ver realmente las cosas que Dios tiene ya preparadas para nosotros. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, por eso les hablo a ellos usando comparaciones, porque aunque ven, en realidad no ven. Aunque ven, en realidad no ven. ¿Por qué? Porque ven con los ojos carnales. Y ven nomás las cosas de este mundo, pero no ven las cosas más allá de este mundo. Las cosas que Dios ya tiene preparadas para todos sus hijos, para todos aquellos que realmente sean obedientes a Él, a Dios, para aquellos que realmente crean en nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y en realidad no ven, y aunque oyen, en realidad no oyen, ni tampoco comprenden nada. Tú háblale a una persona del mundo, de la palabra de Dios, y no te va a entender ni te va a comprender. Te va a juzgar de loco. ¿Por qué? Porque ellos no entienden ni comprenden. A las personas del mundo, háblales del mundo y se van a volver locos. Te van a entender a las 1000 maravillas. Pero háblales de las cosas de Dios a las personas del mundo y no te van a entender. Por eso es que Dios dice que no entienden nada. En cambio tú y yo sí entendemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha abierto los ojos espirituales.
los ojos que teníamos cegados. Ahora Dios nos los ha abierto. Y sigue diciendo la palabra de Dios. En ellos se cumple esta profecía de Isaías. Ustedes van a oír, pero jamás van a comprender. Van a mirar, pero jamás van a ver, porque el corazón de este pueblo se ha hecho insensible. ¿Cómo es el corazón de una persona del mundo? El corazón de una persona del mundo es insensible, es incomprensible. Por eso dice la palabra de Dios que es un pueblo de un corazón insensible. Se han tapado los oídos y han cerrado los ojos para que nunca vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni comprendan con el corazón, ni regresen a Dios, y yo los amo. Aquí hay algo muy importante. Comprendan con el corazón. No comprenden, no entienden, porque son personas que viven en el mundo. Y acuérdate, Dios ha manifestado y ha dicho que hay hijos del mundo que viven en el mundo y hijos que son hijos de Él, los hijos espirituales. Todos aquellos que, vuelvo a decirte, que día a día nos esforzamos por ser mejores personas y nos esforzamos por obedecer realmente a Dios, a lo que realmente Dios quiere que hagamos en nuestra vida, porque ahí está el cambio de la vida del ser humano. Ahí está el cambio que Dios quiere que el ser humano haga, en la obediencia a Él, hermanos, en la obediencia a Dios. Y sigue diciendo la palabra. Sin embargo, felices los ojos de ustedes, hermanos. Felices los ojos de ustedes, hermanos, que ven, y sus oídos que oyen. Felices ustedes que pueden ver más allá de lo que hay en este mundo. Felices de ustedes porque ustedes ya vieron lo que Dios ha prometido. Ustedes ya vieron lo que Dios ya tiene preparado para todas aquellas personas que realmente quieran estar por siempre y para siempre con nuestro Padre y Dios Yahvé. Dichosos de ustedes porque ya vieron. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Porque les aseguro que muchos profetas y personas justas desearon ver las cosas que ustedes están observando, pero no las vieron. Oír las cosas que ustedes oyendo, pero no las oyeron. Así que ahora escuchen lo que significa el ejemplo del sembrador. Fíjate, se nos pone un ejemplo para que entendamos lo que Dios nos dice. Dice, cuando alguien oye la palabra del reino, pero no la comprende, el maligno viene y arranca lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla que cayó junto al camino. Cuando alguien oye la palabra. En la actualidad, toda la gente que habitamos este mundo, toda la gente o todos los seres vivos que vivimos en este mundo, hemos escuchado ya la palabra de Dios. Toda la gente, entre buenos y malos, todos los seres humanos han escuchado ya la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios bien clara. La semilla que se sembró, dice,
cuando alguien oye la palabra. Toda la humanidad en alguna ocasión en su vida ha oído la palabra. Toda. Entonces dice la palabra de Dios, pero no la comprende. No toda la gente que ha escuchado la palabra de Dios, fíjate bien, no toda la gente que ha escuchado la palabra de Dios la ha comprendido. Claro que no. Las personas que realmente han comprendido la palabra de Dios son aquellas personas que realmente quieren servir a Dios. Las personas que no quieren servir a Dios, ellos no las comprenden, ellos las ignoran y las juzgan. Y por eso dice la palabra de Dios. Pero no la comprenden, el maligno viene y arranca lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla que se sembró junto al camino. Ahora dice, la semilla que se sembró en terreno rocoso es el que oye la palabra y enseguida la acepta con alegría. Pero no tiene raíces profundas en su interior y solo sigue adelante por un tiempo. Cuando surgen dificultades o persecuciones por causa de la palabra, enseguida tropieza. El otro ejemplo que nos pone Dios y nos dice, la semilla que se sembró en terreno rocoso es el que oye la palabra y enseguida la acepta con alegría. Hay muchas personas que también han venido y han escuchado la palabra y la escuchan y la aceptan con alegría. ¿Sí? Y se van contentos porque han escuchado la palabra de Dios y la han aceptado con alegría. Tal vez porque por medio de esa palabra Dios les ha abierto y les ha dicho las cosas, las promesas y todo lo que Él tiene para todos sus hijos. Y a lo mejor se van alegres y contentos. Y sí ha pasado así de gente que viene así. Gente que viene un tiempo a escuchar la palabra y después ya no viene. Esa es la gente que Dios pone aquí como ejemplo. La gente que por un tiempo viene y escucha la palabra atentamente y con alegría. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Dice, la semilla que cayó sobre el terreno roscoso es el que oye la palabra y enseguida la acepta con alegría. Hay muchas personas que la aceptan con alegría y vienen por un tiempo, pero después ya no vienen. ¿Por qué ya no vienen? Dice la palabra de Dios, pero no tienen raíces profundas en su interior y solo siguen adelante por un tiempo. ¿Te fijas? Vienen por un tiempo y después ya no vienen. ¿Por qué? Porque no tienen raíces profundas. ¿Y por qué no tienen raíces profundas? Dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, cuando surgen dificultades o persecuciones por causa de la palabra, enseguida tropieza. Cuando surgen, dice la palabra de Dios, persecuciones o dificultades en su vida. Cuando surgen problemas y que creen y piensan que Dios no los va a ayudar. Y como tenemos la costumbre del ser humano de que queremos que al tronar los dedos, Dios nos ayude y nos resuelva los problemas que tenemos en nuestra vida, y como no pasa así, porque Dios, fíjate bien, porque Dios no actúa a como nosotros queramos, sino que Dios actúa a como Él cree y ve conveniente para cada uno de nosotros. Pero nunca, nunca, nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar. Pero todo es al tiempo de Él
y no al tiempo de nosotros. Y hay muchas personas que vienen por un tiempo, pero ya se les empiezan a presentar dificultades y problemas en su vida. Y más aparte se les empieza a presentar dificultades porque la gente empieza a hablar de él, diciéndole que ahí va el cristianito, mira, el que se cree muy bueno, mira, el que ahora se cree que es santo. Y cuando todo eso empieza a surgir en su vida, entonces se va y se aleja. ¿Por qué? Porque sus raíces no estaban profundas. O sea, la palabra de Dios no le llegó hasta el corazón, sino que nomás se quedó en su mente y en su lengua, pero no bajó al corazón a enraizarse en el corazón. Y entonces se va. Una, porque los problemas que a todos los seres humanos nos surgen, pero como te digo, como muchas veces pensamos y queremos que Dios actúe de inmediato en los problemas que tenemos, y vemos que Dios no actúa inmediato porque Dios no trabaja así o no hace así las cosas, se desesperan y se van. Pero déjame decirte algo. Si tú en este momento de tu vida estás pasando por una dificultad, un problema muy fuerte, demasiadísimo fuerte, no te desesperes, porque Dios no te va a abandonar. Dios te va a ayudar en el momento adecuado, en el momento que Dios cree que es conveniente. Así es como Dios actúa en la persona de cada uno. No esperes a que Dios actúe en el momento y como tú quieras, hermano. No, porque Dios no va a actuar. Dios no es un títere para que haga las cosas como tú quieras. No, hermano, estás equivocado. Es un error muy grande. No, Dios no es un títere o tu esclavo para que haga las cosas como tú quieras. No. Dios hace las cosas cuando Él cree que es conveniente en tu persona, pero nunca te va a abandonar. Y te lo digo por experiencia propia, hermano. Entonces, por eso es que dice la palabra de Dios que vienen por un tiempo y después ya no vienen. ¿Por qué? Porque los empiezan a atrapar los problemas, las dificultades, más aparte de lo que la gente ya empieza a hablar y a decirles que es un santo, que es un santurrón, que ya se cree esto, que ya se cree aquello. Todo eso hace que se vaya. ¿Y por qué? Dice la palabra de Dios que ¿por qué se va? Porque sus raíces no eran profundas. Sus raíces no eran profundas. O sea, sus raíces no llegaron hasta el corazón, sino que se quedan nomás en su mente y aquí en su boca. Y por eso se va. Y sigue diciendo la palabra de Dios. La semilla que se sembró en los espinos es el que oye la palabra, pero no deja que las preocupaciones de este sistema y el poder engañoso de las riquezas la ahoguen, y por eso la palabra no da fruto. La semilla que se sembró entre espinos es el que oye la palabra, pero deja que las preocupaciones de este sistema, el poder engañoso de las riquezas lo ahoguen, y por eso la palabra no da fruto. Otro ejemplo que Dios nos pone. Y Dios nos está hablando en ejemplos para que tú y yo nos demos cuenta en qué punto nos encontramos, hermano. ¿Sí? ¿En qué punto estás tú? Ya vimos lo que sucede cuando alguien oye la palabra pero no la comprende. Ya oímos la semilla que se sembró en terreno boscoso, lo que pasa. Y hoy Dios nos está hablando de la semilla que se sembró entre los espinos. Es el que dice que oye la palabra, pero deja que las preocupaciones, o sea, oye la palabra de Dios, la escucha, pero es tan grande las preocupaciones que tiene en el mundo que no le permiten poner realmente la confianza en Dios, aunque escucha la palabra. Fíjate bien,
aunque escucha la palabra, no pone su confianza realmente como tiene que ser en Dios. Permite que las preocupaciones de su vida lo ahoguen. ¿Te fijas? Sí escucha la palabra esa persona, pero también dice la palabra de Dios que las preocupaciones que tiene en su vida lo ahogan. Fíjate. La semilla que sembró entre los espinos es el que oye la palabra, pero deja que las preocupaciones de este sistema y el poder engañoso de las riquezas lo ahoguen. Por eso la palabra no da vida. ¿Te fijas? Escucha la palabra, pero no pone su confianza en Dios. Aunque escucha la palabra, no pone su confianza en Dios. Es tanta las preocupaciones que tiene, es tanto, esas preocupaciones, dice la palabra de Dios, de este sistema de cosas y el poder engañoso de las riquezas que lo ahogan, y por eso la palabra no da fruto. Esa es la persona que se sembró la semilla, dice la palabra de Dios, sembró entre los espinos y oye la palabra. Sí la oye, pero también las preocupaciones que tiene en su vida no le permiten poner su confianza como tiene que ser en Dios. Es aquella persona que escucha y escucha la palabra, pero sus preocupaciones, sus mortificaciones de su vida lo ahogan. ¿Y por qué lo ahogan? Porque no pone su confianza realmente en Dios. Y si no pones tu confianza realmente en Dios, Dios no puede actuar en tu persona. Porque ¿cómo Dios va a actuar en alguien que no cree en Él o que no pone su confianza? Claro que no. No se puede. No se puede actuar en alguien que no cree, en alguien que no pone su confianza en Dios. Dios no puede actuar. Entonces las preocupaciones del mundo lo ahogan, y dice la palabra de Dios que esa palabra no da fruto, se queda ahí muerta. Otra semilla que se muere, pero sigue siendo la palabra de Dios. Y la semilla que se sembró en la tierra buena son los que oyen la palabra y comprenden su significado. Estos sí darán fruto. Unos producirán 100 veces más, otros 60 y otros 30. La semilla que se sembró en la tierra buena son las que oyen la palabra de Dios y la comprenden su significado, hermanos. Ahí es donde Dios nos dice que tú y yo tenemos que dar frutos en nuestra vida, y tenemos que dar frutos buenos y en abundancia. Si realmente tú y yo somos esa semilla que se sembró en tierra buena, tenemos que dar los frutos que tenemos que dar en nuestra vida, y tienen que ser frutos buenos. Si tú eres esa semilla buena, hermano, que se sembró en tierra buena, tienes que dar frutos, y frutos en abundancia y frutos buenos. Por eso es que hoy Dios nos menciona eso, que en nuestra vida tenemos que dar frutos buenos y en abundancia, porque se supone que nosotros somos la semilla que se sembró en tierra buena. Porque somos los que escuchamos la palabra y la comprendemos. Y al escuchar la palabra y comprenderla, tenemos que dar los frutos en la abundancia y frutos buenos, mis hermanos. Entonces, hoy Dios nos habla
de que tenemos que dar frutos, frutos buenos y en abundancia. Y hoy Dios nos habló y nos puso 4 ejemplos para que veamos qué clase de semilla somos nosotros. Si somos la semilla que no da fruto o si somos la semilla que realmente damos frutos. Si somos la semilla que realmente damos frutos, tenemos que dar frutos en abundancia y buenos, mis hermanos. Y nos despedimos con estas palabras de Dios, que dice: el que tenga oídos, que escuche con atención. Y con eso nos despedimos, hermanos. Con aquel que tenga oídos, que escuche con atención lo que hoy Dios le ha dicho. Bien, mis hermanos, aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, no sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica en nuestra vida, mis hermanos. Porque como siempre les he comentado, al ponerla en práctica, primeramente estamos siendo obedientes a lo que Dios nos dice que hagamos en nuestra vida. Y recuerda, lo más importante del cristiano o lo más importante de los hijos de Dios es ser obedientes ante Dios. Eso es lo más importante que debe ser en nuestra vida. Ser obediente a lo que Dios nos dice. Porque en la obediencia está el buen caminar de nuestra vida. En la obediencia está la salvación de nuestra vida, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Dios y verdadero Yahvé. Gracias, Padre Dios Yahvé, por esta vida. Gracias por la salud y las fuerzas, por el techo que me das, por los alimentos. Pero sobre todo, gracias porque existes tú, Padre Dios Yahvé. Y existiendo tú, existo yo. Papito hermoso, quiero pedirte, Señor, por tus hijos que aún se encuentran en este mundo, por todos aquellos que nos esforzamos día tras día en servirte dignamente como tú te lo mereces, por todos aquellos que se esfuerzan día tras día en obedecer tu palabra, en obedecerte a ti, pero sobre todo en ser fieles servidores tuyos, oh Padre Dios Yahvé. Hoy te pido por todos ellos, para que no permitas que Satanás se apodere de ellos y los destruya. No permitas que el maligno entre sus corazones y los destruya. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificar como solo tú te lo mereces, Padre Dios Yahvé, reconociéndote como el Dios verdadero, como el Dios que tiene el poder, como el Dios que da la vida. Y queremos por medio de esta alabanza darte las gracias, reconociendo que lo que tenemos y lo que somos es solamente gracias a ti, oh Padre Dios Yahvé. Y por eso también queremos darte las gracias, papito hermoso. En los cielos, al oír tu nombre, la creación se abre en los cielos. Al oír tu nombre, la creación en silencio está.
exaltar. Levanto mis manos para Sí, Señor, desde lo profundo de mi corazón. que todo en mí te dé honor, mi Dios. Rey que gobierna en toda nación, digno de toda Exaltación, tuya es la la gloria, gloria, la fuerza y el fuerza, poder. No hay otro nombre, no hay otro Dios. toda la creación se rinde a ti, Señor. Aquí estoy, Señor, delante de ti, con manos abiertas Te entrego mi ser, mi voz se eleva para proclamar que solo tú eres digno y de adorar. adorar. Y vuelvo a tu casa, vuelvo a tus pies, mi corazón hoy te vuelve a escoger. Nada deseo fuera de ti, en tu presencia Yo quiero vivir. no hay muro que no caiga ante tu voz, no hay cadena que resista tu poder. Sentado en el trono, vestido de luz, toda la gloria es para Jesús. No hay muro que no caiga ante tu voz, no hay cadena que resista tu poder. Sentado en el trono, vestido de luz, toda la gloria es para Jesús. Se caen los muros, se rompen cadenas ante el poder de tu autoridad. La noche huye, la luz gobierna, tu reino viene con libertad. Toda la gloria, toda la honra, sea para ti por la eternidad. Jesús entronado sobre todo, tu nombre nadie lo detendrá. Tiembla la tierra al oír tu voz, los cielos cantan tu santidad. Hoy se levanta un pueblo rendido, viviendo solo para adorar. Levanto mis manos para ti, Señor, desde lo profundo de Mi mi corazón. corazón, Que todo en mí te dé honor, mi Dios. Rey que gobierna en toda nación, digno de toda exaltación. Tuya es la gloria, la fuerza y el poder. No hay otro Dios, toda la creación se rinde a ti, Señor. Que se levante la adoración desde lo profundo del corazón. Rey que gobierna en mi voluntad, tuyo es el trono por la eternidad. En el silencio de tu majestad, mi alma descansa en tu fidelidad. Ya no soy yo ahora, vives en mí, mi vida entera la rindo ante. No hay otro centro, no hay otro rey, Jesús, ni toda mi razón de ser. Jesús, recibe esta canción, nace sincera del corazón, en medio del ruido y confusión.
por siempre digno de alabar. El trono eterno te pertenece, la gloria y el honor son para ti. Aquí estoy, Señor, delante de ti, con manos abiertas te entrego mi ser. Mi voz se eleva para proclamar que solo tú eres digno de adorar. Vuelvo a tu casa, vuelvo a tus pies, mi corazón hoy te vuelve a escoger. Nada deseo fuera de ti, en tu presencia yo quiero vivir. Salvador fiel, Cordero de Dios, fuerte y eterno es tu amor. Rey soberano, nadie es como tú. Toda la tierra proclama a Jesús por los siglos. Se alza tu canción. Jesucristo, Señor de la creación. Levanto mis manos para ti, Señor, desde lo profundo de mi corazón. Que todo en mí te dé honor, mi Dios. Rey que gobierna en toda nación, digno de toda exaltación. Tuya es la gloria, la fuerza y el poder. No hay otro nombre, no hay otro Dios. Toda la creación se rinde a ti. Levanto mis manos para ti, Señor, desde lo profundo de mi corazón. Que todo en mí te dé honor, mi Dios. Rey que gobierna en toda nación, digno de toda exaltación. Tuya es la gloria, la fuerza y el poder. No hay otro nombre, no hay otro Dios. Toda la creación se rinde a ti. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse del brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse del manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo esté con todos nosotros y con todos ustedes, por siempre y para siempre. Amén.